Volvemos a Berlín con Josep Soldado. Estamos también en Barcelona, media hora para que empiece la final de Champions. Y en Berlín la primera batalla, la de los aficionados. De momento la han ganado los culés, porque ya en el metro y en la puerta de Brandenburgo eran más en grito y en número que los italianos de la Juve. Josep, que se han hecho notar los culés. Sí, empezamos ganando 1-0. Es verdad que en el campo van a haber 20.000 del Barça y 20.000 de la Juve, pero es que han venido más de 20.000 aficionados del Fútbol Club Barcelona. Muchos están sin entradas y ahora mismo los aficionados que veis a mis espaldas, que están en las puertas del Olímpico de Berlín, aficionados de los dos equipos, son los que están buscando desesperadamente una entrada en la reventa. Precios que superan los 1.500 y los 2.000 euros. Y es que se acerca la hora. Nervios aquí en Berlín porque está todo preparado y seguro en la ciudad condal con los culés. ¿Cómo está la cosa por ahí, Pilar? Pues el centro es una marea de gente con camisetas del Fútbol Club Barcelona. Se dirigen en grupos a los diferentes bares de la ciudad, cantando consignas del Barça, cantando el himno del Barça, tocando bocinas con banderas, con camisetas. Pues se dirigen a estos bares a ver el partido, porque en otros años pudieron disfrutar del partido en las diferentes pantallas que se habilitaron en el resto de la ciudad, pero este año, a falta de esta opción, van a recurrir a opciones más clásicas, a verlo en sus casas, con sus familiares, con sus amigos, o verlo en los bares para poder gritar, despacharse a gusto y celebrar algo que ya dan por hecho: el título de Champions y el segundo triplete del Barça.